En esta sesión vamos a abordar la siempre problemática cuestión del gusto estético, centrándonos para ello en David Hume, un pensador nacido en Edimburgo, Escocia, en el año 1711 y sin duda alguna una de las figuras más importantes de la Ilustración europea. Habitualmente se considera la obra filosófica de Hume sucesora de la de Berkeley y de Locke, y como el autor que llevó a su culminación el llamado empirismo inglés. En sesiones posteriores veremos cómo influyó Hume muy decisivamente también en Kant. En esta sesión, centrada en las cuestiones del gusto y del juicio estético, vamos a aproximarnos en primer lugar a uno de los escritos incluidos en este libro que vemos en la imagen, titulado Four Dissertations, un libro publicado en Londres en el año 1757, cuando Hume contaba con 46 años de edad. Este libro es el titulado, o este escrito en particular que vamos a analizar, es el titulado Of the Standard of Taste, traducido habitualmente como Sobre la norma del gusto, y que, como su título indica, es un texto en el que Hume se va a preguntar si es posible o no obtener una norma del gusto, es decir, si es posible llegar a enunciar una regla, algún tipo de regla aplicable a este lábil y escurridizo concepto, y partiendo para ello de la siguiente cuestión. ¿Existen principios del gusto que sean universales? Hume entra pues aquí a teorizar sobre el gusto, campo que contaba ya por entonces con un nutridísimo número de ensayos, entre los que destacaría sin duda el titulado Razón del gusto, del español Benito Jerónimo Feijoo, incluido en uno de los volúmenes de su Teatro Crítico Universal, y que este publicó en 1734, o entre otros también el texto de Voltaire, titulado El Templo del Gusto, del año 1733. Pero regresemos de nuevo al texto de Hume, texto en el que veremos ya en las primeras páginas cómo Hume nos avisa de que existe una concepción filosófica, dice él, que representa la imposibilidad de obtener nunca una norma del gusto. Para esta concepción filosófica, aquí Hume evidentemente simplemente se está refiriendo a todos los pensadores, a todos los teóricos que planteaban o que proponían que el gusto es algo totalmente relativo y subjetivo. Dice, para esta concepción filosófica, todo sentimiento sería correcto porque el sentimiento no tiene referencia a algo fuera de sí, es decir, porque no tiene referencia a ninguna cuestión de hecho. Bajo este enfoque, claro, sería inútil entonces discutir sobre gustos, pues en última instancia todos los juicios del gusto serían igualmente válidos. Y esto es algo que evidentemente a Hume no le convence en absoluto. Pues si bien comparando entre sí la obra de algunos literatos, Hume nos va a tratar de evidenciar que esta afirmación de que sobre gustos no debe haber disputas es algo absolutamente absurdo. Así escribirá Hume. Si alguien afirma que existe una igualdad de ingenio y elegancia entre Ogilvy y Milton, hay que tener en cuenta que Ogilvy es un escritor que a Hume no le interesaba nada y que sin embargo Milton es uno de sus escritores favoritos, o entre Bunyan y Addison, al que ya le hemos dedicado una sesión en este curso, era considerado por Hume uno de los más grandes escritores. Pensaríamos, dice Hume, que ese individuo defiende una extravagancia no menor que si sostuviese que la madriguera de un topo es tan alta como el pico del Tenerife o un estanque tan extenso como el océano. Y aunque puedan encontrarse personas que prefieran los primeros autores, nadie presta atención a tales gustos y sin ningún escrúpulo mantenemos que esos presuntos críticos son absurdos y ridículos. Pues no sería para Hume admisible decir que desde luego John Bunyan es mejor que Addison o que la literatura de Ogilvy es mejor que la de Milton. Por tanto, si para el filósofo escocés no todos los juicios de gustos son igualmente válidos, no podremos dejar de preguntarnos ahora nosotros, claro, en qué se basa él para hacer esta afirmación y en última instancia en qué consisten o en qué podrían consistir las reglas del arte, es decir, en qué podríamos basarnos para enjuiciar y valorar diferentes obras y diferentes artistas. Pues bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que en el pensamiento de Hume las reglas generales de la belleza se derivarían de la observación de lo que nos agrada o desagrada.
cuando estas cosas, apostilla Hume, se presentan aisladas y en un alto grado. Queda implícito en esta argumentación, pues, que para Hume los principios del gusto vendrían a ser, dice él, casi, si no exactamente, los mismos en todos los hombres. Y esto es algo también, evidentemente, que tiene que ver con los principios universalistas que estos filósofos estaban continuamente persiguiendo, es decir, principios aplicables a la totalidad del género humano. Por tanto, Hume aboga aquí por el reconocimiento, insisto en esto, de la universalidad de los principios del gusto. Para Hume, pues, parece que en medio de toda la variedad y capricho del gusto, hay ciertos principios generales de aprobación o censura, cuya influencia pueden distinguir unos ojos cuidadosos en todas las operaciones de la mente. Algunas formas o cualidades particulares, dice Hume, a causa de la estructura original de nuestra configuración interna, están calculadas para agradar y otras para desagradar, y si fracasan en producir su efecto en algún caso particular, es a causa de algún defecto aparente o imperfección del organismo, es decir, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Recordemos nuevamente que Hume considera que los principios del gusto, hemos dicho, son universales y que son casi, si no exactamente, dice él, los mismos en todos los hombres. Pero si estas reglas, o si las reglas generales del arte solo pueden ser encontradas en la experiencia y en la observación de los sentimientos comunes de la naturaleza humana, claro, todo esto nos suscita muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es entonces que en muchas ocasiones no haya coincidencia en los juicios de gusto? ¿Cómo se explica que no todos consideremos una obra, o que a todos nos guste una obra con la misma intensidad, o cómo explicamos que no haya en definitiva uniformidad de sentimientos en relación a las mismas formas? ¿Cómo es posible la diferencia de juicios de gusto cuando varias personas contemplan una misma obra si, repito, en teoría los principios de la belleza serían universales, si son en teoría los mismos en todas las personas? Es decir, ¿en qué podemos basarnos entonces para afirmar que el juicio de gusto de una persona es preferible a la de otra si los principios de lo bello, en opinión de Hume, son universales? Pues bien, la explicación que nos da Hume es que las emociones más refinadas de la mente, dice él, son de una naturaleza tan tierna y tan delicada que el menor impedimento exterior las perturba y las altera. Por tanto, si no nos hallamos, dice Hume, en un perfecto estado de serenidad ante una obra, si no ponemos ante una obra la suficiente atención, si no prestamos atención a lo que estamos contemplando, si no nos entregamos a la contemplación de la obra que tenemos delante, entonces, dice Hume, nuestro juicio se verá alterado, nuestro juicio será erróneo. En estas circunstancias, nos dice, es como si a una persona con fiebre, que tiene fiebre, que tiene gripe, pensara que su paladar es capaz de decidir con respecto a los sabores. Es decir, o si una persona afectada, dice él, de ictericia, pretendiese dar un veredicto con respecto a los colores. Bueno, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Pues que en opinión de Hume, solo los estados sanos y no los defectuosos del hombre nos proporcionan una verdadera norma del gusto y del sentimiento. Sin embargo, claro, para nuestro filósofo es extremadamente frecuente que ocurran en nuestra vida cotidiana incidentes, situaciones particulares que o bien vierten una luz falsa sobre los objetos que contemplamos, o bien impiden que digamos, esas cualidades que tienen esos objetos y que deberían provocarnos y producirnos el sentimiento de belleza, nos generen ese sentimiento de una manera adecuada. Es decir, que tengamos, que se produzca o que seamos capaces de tener una percepción adecuada de esas obras.
Y entre las más importantes causas de que muchas personas, dice Hume, no consigan el sentimiento apropiado de la belleza, no puedan percibir o no perciban adecuadamente una obra, se halla, en opinión de Hume, lo que él denomina la falta de delicadeza de la imaginación. Ya he señalado que en este texto admite Hume que hay ciertas cualidades en los objetos que por naturaleza, escribe, son apropiadas para producir los sentimientos de la belleza y la deformidad. Esto es algo que, repito, ya habíamos afirmado en muchos de los pensadores a los que le hemos ido dedicando las sesiones anteriores, y especialmente se hacía patente, por ejemplo, en la obra de Joseph Addison. Sin embargo, y puesto que esas cualidades, dice Hume, pueden encontrarse en pequeño grado y pueden estar mezcladas y confundidas entre sí, puede que también el gusto por ello se vea afectado o no llegue a verse, habría que decir, no llegue a verse afectado adecuadamente por esas cualidades que son tan pequeñas o que ni siquiera nuestra sensibilidad sea capaz de distinguirlas. Y de ahí la importancia de lo que él denomina delicadeza del gusto, que consistiría en que los órganos de los sentidos sean tan sutiles que no permitan que se les escape nada y al mismo tiempo tan exactos que perciban cada uno de los ingredientes del conjunto. Y solo en el caso de que exista en el sujeto, dice Hume, esa delicadeza y que, como decía antes, el observador se halle en un estado de perfecta serenidad mental y que le dedique la atención apropiada al objeto que contempla, solo entonces, insiste Hume, serían aplicables las reglas generales de la belleza. Pero detengámonos por un instante en ese interesante concepto de la delicadeza del gusto, al que Hume le había, por cierto, dedicado en el año 1742 un texto precisamente titulado así, sobre la delicadeza del gusto y de la pasión. ¿Qué debemos entender por este tipo de delicadeza? Queda, yo creo, muy claramente expuesto en el siguiente fragmento de este escrito. Dice Hume: cuando presentáis a un hombre que posee este talento, un poema o un cuadro, la delicadeza de sus sentimientos le hace que se vea afectado sensiblemente por cada una de sus partes y el exquisito goce y satisfacción con que percibe sus rasgos magistrales no son mayores que el disgusto y desazón con que percibe los descuidos y disparates. Es decir, que la delicadeza del gusto nos hace sensibles a lo que conforma las obras de arte, nos proporciona gran goce y satisfacción en la percepción de sus rasgos magistrales, pero también engrandece nuestro disgusto o nuestro malestar al ser capaces de percibir en las obras de arte ciertos errores, ciertos descuidos, ciertas incoherencias que, en opinión de Hume, personas carentes de esa delicadeza de gusto no serían capaces de apreciar. Y a este respecto cabe, creo, también que insistamos en la importancia que Hume da a la dimensión estética en el camino hacia lo que él denomina la perfección del ser humano. Y en ese sentido anticipa Hume muchas de las consideraciones en las que, sobre todo, la estética alemana insistirá años más tarde. Así escribe Hume: la perfección del hombre y la perfección del sentido o del sentimiento se encuentran unidas. Y claro, esto es una afirmación extremadamente, como digo, importante y va a ser fundamental, sobre todo para pensadores, para los pensadores alemanes, sobre todo estoy pensando en Friedrich Schiller. Y desde luego, en este texto, en el texto de Hume sobre la delicadeza del gusto y de la pasión, vemos a un Hume convencido de que cultivar el goce de las artes liberales nos permite formarnos, dice él, nociones más exactas de la vida y que entonces muchas cosas que, dice él, complacen o afligen a otros no nos parecerán o nos parecerán ya demasiado frívolas para merecer nuestra atención. Claro, aquí es también pertinente, pienso, recordar que el cultivo del goce de las artes liberales, de las bellas artes, el fomento de nuestra delicadeza de gusto, ayudaría también, en opinión de Hume, a ir poco a poco perdiendo lo que él denomina la delicadeza de pasión, es decir, esa que nos hace extremadamente sensibles a todos los accidentes de la vida,
esa que nos genera un penetrante dolor cuando nos encontramos con desgracias y adversidades de diferente tipo, y que para Hume tan incómoda nos resulta. Es decir, que el cultivo de la delicadeza del gusto conseguiría, en opinión de Hume, reducir nuestra sensibilidad, esa delicadeza de pasión, es decir, nuestra sensibilidad ante aquellas cosas que nos afligen, pero que en realidad no son suficientemente importantes, al tiempo que el cultivo de la delicadeza de gusto nos impediría caer en la complacencia que a otros, sin embargo, les producen cosas y sobre todo obras de arte que son simplemente frívolas o de escasa calidad. Con lo que, concluye Hume, un gusto cultivado para las bellas artes mejora nuestra sensibilidad para todas las pasiones delicadas y agradables, al mismo tiempo que deja la mente incapaz de emociones más rudas y turbulentas. En su opinión, nada mejora tanto el temperamento como el estudio de la belleza, de la poesía, de la elocuencia, de la música o de la pintura. Incluso escribirá que producen las artes, la experiencia de las artes, de las bellas artes, dice Hume, un cierto sentimiento elegante al que el resto de la humanidad es ajeno. Las emociones que excitan son suaves y delicadas, apartan la mente del apresuramiento producido por los negocios y el interés personal, fomentan la reflexión, predisponen a la tranquilidad y producen una agradable melancolía que, de todas las disposiciones de la mente, es la más apropiada para el amor y la amistad. Bueno, un posicionamiento de Hume que, insisto en ello, conforma un clarísimo antecedente de muchas de las consideraciones que algunas décadas más tarde defenderá Schiller, sobre todo en sus cartas sobre la educación estética del hombre. Y si un gusto delicado resulta algo de tantísima importancia para Hume, claro, es imperativo también que nos preguntemos aquí cómo podemos entonces desarrollar la delicadeza de nuestro gusto. Es decir, ¿es posible que desarrollemos esa delicadeza? Y la respuesta que nos dice o que nos ofrece Hume es muy clara. En primer lugar, nos dice: nada tiende con más fuerza a incrementar y mejorar este talento que la práctica de un arte particular y el frecuente examen y contemplación de una clase particular de belleza. Es decir, que la misma habilidad y destreza que daría la práctica artística para la ejecución de una determinada obra, o que con ese aprendizaje adquiriríamos también, dice él, por idénticos medios, la capacidad de juzgarla. Así pues, si adquirimos experiencia en el trato y juicio de las obras de arte, nuestros sentimientos, dice Hume, se volverán más exactos y más adecuados. Es decir, tendremos mayor capacidad para juzgar adecuadamente las obras. Otro aspecto de enorme importancia en lo relativo, desde luego, a estas cuestiones es la relación que Hume va a establecer entre razón, entendimiento y gusto, y como queda muy claramente planteado en el siguiente párrafo. Las propias excelencias de las facultades que contribuyen a mejorar la razón son esenciales a las operaciones del verdadero gusto y sus infalibles acompañantes. Y a esto añadirá Hume: y es raro encontrar un hombre que, teniendo un gusto preciso, no posea también un profundo entendimiento. Claro, aquí lo que viene a indicar Hume es que un gusto refinado equivale en alguna medida también a un buen sentido, o al menos que ambos, es decir, capacidad o entendimiento y gusto son, digamos, facultades que son inseparables. ¿Y en qué se basa Hume para hacer esta afirmación? Bueno, pues porque dice que para juzgar correctamente una obra genial hay tantos puntos de vista a tener en cuenta, tantas circunstancias que comparar y tanta necesidad de conocer la naturaleza humana, que ningún hombre que no posea el juicio más sólido hará nunca una crítica aceptable de tales obras. Y terminemos, si os parece, entonces aquí ya esta primera sesión dedicada a la teoría del gusto de Hume, para pasar ya en la segunda a hablar sobre ciertos criterios en la evaluación de las obras de arte que hagan posible lo que
Hume intentó, en definitiva, elucidar las reglas o cuáles pueden ser las reglas generales de la belleza.